Buenos días. Egunon. El lenguaje no es la verdad, es solamente nuestra forma de existir en el universo. Pensad, por ejemplo, en la palabra calle, una palabra cotidiana. ¿Cuál es su significado? Parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Quizás no lo es tanto. El diccionario nos da estas definiciones: vía pública, habitualmente asfaltada o empedrada, entre edificios o solares, o bien exterior urbano de los edificios. Estas dos imágenes que tenéis en el escenario cumplen con ambas acepciones, pero creo que pocos de nosotros nos referiríamos a ellas como calles, ¿no? Más bien como un callejón o como una carretera, respectivamente. Para entender qué es una calle necesitamos algo más, necesitamos pensar en su función, para qué la utilizamos. Así que os invitamos a acompañarnos en un viaje por el significado de esta palabra tan sencilla, pero al mismo tiempo tan compleja. Pues sí, Lorena. Antes de la llegada del automóvil, en los años 20 del siglo pasado, la calle, ese espacio que hemos definido entre dos filas de edificios, era un lugar de desplazamiento y de tránsito, igual que es hoy en día, pero era también y sobre todo un lugar de vida e interacción. Los niños jugaban en la calzada, los mercados se situaban en la calle, la gente se paraba a charlar en medio de ella. Eso en el siglo XIX. Durante gran parte del siglo XX hasta nuestros días, la calle se ha entendido como una vía de tránsito que une distintos puntos de la ciudad entre sí. Su principal función, como sabéis, es permitir que nos desplacemos con la mayor eficacia. Muchas veces la entendemos de manera metafórica, como si las calles fueran las venas, las arterias de este sistema circulatorio en el que el coche es la sangre, pensamos en él como si fuera la sangre de la vida que fluye por el cuerpo de la ciudad. Todas esas actividades que comentaba Laura, que en el siglo XIX habitaban la calle, incluso el centro de la calzada, en nuestra época han sido desplazadas a otros espacios, a los parques, a los centros comerciales, al interior de las tiendas, de las ludotecas. Pues sí, fijaos. El automóvil ha ido ganando tamaño en un proceso de autoobesidad. La imagen habla por sí sola. Y la zona de tránsito e interacción ha sido cedida casi en exclusividad a los vehículos. Esto, que parece difícil de comprender, se ve mucho más claro si vaciamos la calle del espacio cedido al automóvil, como tenemos en la imagen de la derecha. Lo que ha ocurrido con nuestras calles durante el siglo XX, el principio del XXI, sería un poco el equivalente a diseñar nuestras casas con el garaje en el centro y ocupando el mayor espacio de la zona habitable. Este sinsentido, que probablemente nadie permitiría en sus hogares, lo hemos permitido, ¿no? Y lo hemos asumido como algo inevitable en nuestras calles. Resignificar la calle, cambiar la perspectiva, preguntarnos no cuántas personas, no cuántos coches pueden pasar por una calle, sino cuántas personas pueden moverse e interaccionar en ella. En definitiva, pasar de un modelo de calle y de ciudad motonormativo, en el que el coche es el rey, a un modelo de ciudad y movilidad sostenible, basado en la convivencia de distintos tipos de transporte y en distintos usos del espacio público. Este cambio de perspectiva no es fácil y a menudo encuentra resistencias, ¿verdad? Mucha. Nos cuesta pensar diferente. Y esto es así, entre otros motivos, porque la motonormatividad, todos esos sesgos culturales y lingüísticos que la mayoría de nosotros tenemos a favor de la movilidad motorizada, se ha ido instalando en nuestras estructuras lingüísticas. Y el lenguaje, que es el motor de nuestro pensamiento, nos impone esa visión motonormativa de la realidad casi sin que nos demos cuenta. Veis el mundo a través del coche, y en esta charla os queremos mostrar algunos ejemplos. Pensemos, si os mostramos este objeto y os preguntamos qué es, la mayoría seguramente nos diríais que es una bicicleta, ¿verdad? Pero este objeto es también un vehículo. Nombrarlo de una u otra manera no es irrelevante. Nombrarlo de una otra manera tiene consecuencias. La palabra bicicleta activa en nuestra cabeza asociaciones con ideas relacionadas con la infancia, la juventud, el juego, el deporte. Sin embargo, si utilizamos la palabra vehículo, las asociaciones mentales cambian y estaremos pensando en un medio de transporte que tiene que cumplir unas normas de circulación o en una herramienta laboral. ¿Adivináis qué palabra utilizarán los políticos el día que quieran imponer un impuesto de matriculación sobre este objeto? Pues efectivamente habéis adivinado bien. Como decía Tom Andersen, el lenguaje no es inocente. No es inocente nunca. Esto es lo que conocemos en lingüística como categorización. Decía Ferdinand de Saussure que sin lenguaje nuestro pensamiento sería como una nebulosa vaga e inexplorada. Es el lenguaje el que nos permite crear categorías en la realidad y poner estructura donde solamente hay un continuo.
Funciona como unas gafas. Cuantas más categorías léxicas tenemos, cuantas más palabras atesoramos en nuestro cerebro, más clara, más nítida vemos la realidad. Y para todo aquello que no podemos nombrar nos pasa bastante más desapercibido, aunque lo tengamos delante y aunque sea importante. La motonormatividad impone, mediante el lenguaje, su visión del mundo y lo hace de dos maneras diferentes. A veces con un vocabulario propio que le permite comunicar sus virtudes y silenciar sus defectos. Y otras veces mediante vacíos léxicos, mediante una ausencia de palabras que no nos impide, pero nos dificulta hablar y pensar en otras realidades alternativas. Pues sí, vamos a ver cómo funciona la categorización con unos ejemplos. Tenemos muchas palabras para denominar las distintas partes de la carretera, ¿verdad? El arcén, el carril, por ejemplo. Creo que a nadie se nos ocurriría construir una autopista sin mediana. Sería una locura, ¿verdad? Ese espacio que tenemos entre las dos plataformas es importante porque nos ayuda a evitar accidentes. Y además todos conocemos su nombre. Pero pensemos, ¿cómo se llama ese espacio de seguridad que tenemos entre un carril bici y una fila de aparcamientos? ¿Tiene nombre? Pues yo no me lo sé. El término técnico es espacio de resguardo, pero la mayoría de los hablantes desconocen que existe esta expresión, que por otra parte tampoco está recogida en el diccionario. Lo que no se nombra no existe. ¿O sí? ¿No? Fijaos en la imagen. Lo que no se nombra es mucho más fácil que pase desapercibido y, por tanto, que se nos olvide a la hora de diseñar un carril, y a pesar de que tiene la misma importancia que una mediana para evitar accidentes. Os invitamos a que os fijéis en vuestras ciudades. Comprobadlo. Todos conocemos la palabra para designar el lugar donde aparcamos los coches. Garaje es una palabra que está en el diccionario. Pero ¿y el lugar donde aparcamos las bicis? ¿Cómo lo llamáis? En mi ciudad se usan diferentes términos. Aparcabicis, bici, hangares, paneras, como la que tenéis en la pantalla, panera. Qué palabra más maravillosa, ¿verdad? Metafórica. Pero ninguno de estos términos está recogido en el diccionario todavía. Su uso en la calle, sin embargo, tampoco es inocente. Nos está indicando el nacimiento de un nuevo tipo de movilidad, de un nuevo tipo de ciudad y de calle. Una realidad que hasta ahora no tenía espacio, ni físico ni lingüístico. Os proponemos un juego. Pensad, ¿qué diríais en una tienda si tenéis que comprar algunos de estos vehículos que tenéis en pantalla? ¿Cómo los pediríais? Para el primero, la fotografía de la izquierda, no tenemos una palabra en español, pero sí que tenemos una expresión, bici de carga. ¿Qué hacemos con el resto? ¿Cómo los pedimos? ¿La bicicleta que los minusválidos activan con sus brazos? ¿O la bicicleta colectiva que utilizamos para llevar a los niños al colegio? Vaya palabra más larga, ¿no? Casi me ha costado decirlo. Es difícil imaginarse, desear o incluso pedir en una tienda algo que no podemos nombrar. Y esta ausencia de nombre para estos vehículos tiene consecuencias. No solo nos impide ver su existencia, sino que además no podemos saber que existen otras formas y otras soluciones de movilidad sostenible para todo tipo de personas. Unas soluciones que, por otra parte, en otros lugares del mundo ya son una realidad material, como habéis visto en las fotos, y lingüística. Otros vacíos léxicos tienen que ver no con objetos, sino con acciones. En español tenemos la palabra conducir para referirnos a la acción que realizamos con los coches, pero ¿y la acción que realizamos con las bicicletas, cómo la llamamos? ¿Andar en bici? Andar en bici. No tenemos una palabra específica, tenemos que dar este rodeo, que no es exactamente lo mismo, ni desde el punto de vista cognitivo ni desde el punto de vista comunicativo. En otros idiomas sí que tienen verbos específicos. En inglés, cycle, en neerlandés, fietsen. En español, incluso si quisiéramos inventarnos un verbo, nos resultaría chocante decir algo como bicicletear, ¿verdad? Por cierto, Laura y público, examen. ¿El choque entre dos coches, cómo lo llamáis? ¿Colisión? ¿Estáis de acuerdo? ¿El choque entre un coche y otro objeto? ¿Atropello? Estamos de acuerdo. ¿Y el choque entre una puerta de un vehículo que se abre y un ciclista que pasa a su lado? Este no me lo sé. Pues claro que no, porque es otro ejemplo de vacío léxico. No tenemos una expresión ni una palabra para denominar esto. Tenemos que dar mucho rodeo. En otros idiomas sí que la tienen. En inglés, por ejemplo, se llama dooring. Fijaros, si algo no se puede nombrar, es muy complicado que se pueda legislar para intentar evitarlo. Todos estos ejemplos que hemos estado viendo nos muestran que nos queda mucho trabajo por delante a la hora de nombrar esta nueva realidad que se está configurando en torno a la movilidad sostenible.
Si los hablantes utilizan determinadas palabras, corresponde a la RAE u otras entidades lexicográficas recogerlas o regular su uso. Recordamos, palabras como aparcabicis, paneras, bicihangares o espacio de resguardo no están incluidas en el diccionario y no cuentan con una definición. Por otra parte, nos corresponde a nosotros, los hablantes de español, proponer, crear, buscar términos que nos ayuden a describir y nombrar otros tipos de transporte. ¿Nos ayudáis? ¿Cómo diríais handbike o trike? Estamos deseando leer vuestras sugerencias que nos podéis dejar en Twitter.